Bienvenido, bienvenido. Gracias por estar en este live. Ya vamos a comenzar. Vamos a dar un poco de tiempo mientras les explico un poco. Usualmente los viernes estamos haciendo Zona Ética live y invitamos a muchas personas, diversidades de personas, y hoy vamos a iniciar algo nuevo. ¿Qué significa esto? Vamos a iniciar una serie de programas, por decirlo así, sobre la ética profesional desde cada profesión. Y hoy toca hablar de la ética profesional desde la contabilidad, desde el contador público. Entonces hoy pues vamos a mandar un saludo. Entonces hoy vamos a iniciar con esta serie de programas. Les invito de antemano, de entrada, que compartan el live para que seamos más personas, porque el contenido va a ser muy bueno, les va a gustar y va a ser de un contenido enriquecedor. Como les digo, pueden compartir el live, y va a ser interesante, y se va a tratar básicamente de la ética profesional. Y también ustedes, vamos a saludar, también ustedes pueden en su momento ser partícipes si ustedes quieren participar en este live. Entonces, bien, hoy vamos a hablar de la ética profesional del contador público. Y tenemos de invitada, vamos a tener invitada a Bielka Rowe. Ella pues es catedrática de la universidad, es licenciada en contabilidad, máster en administración de empresas. Estamos esperando, sí, saludos. Entonces ella es máster en administración de empresas, es catedrática tanto de contabilidad como de una asignatura muy preciosa para mí, que es ética profesional. Y vamos a hablar en este live precisamente de la ética profesional. Les invito a que sigan y compartan por favor este live con otras cuentas para que se conecten y sean partícipes de esto. Bien, les comento. Quiero contarles algo muy interesante para aquellos que todavía no se han familiarizado con el tema de la ética profesional. Pero la ética profesional es para fines, hay que aclarar qué es ética profesional o a qué nos referimos dentro de zona ética sobre ética profesional. Y ética profesional es una disciplina de la ética aplicada que se encarga, ética profesional es una disciplina de la ética aplicada que se encarga de priorizar, de enriquecer, de formar los valores y principalmente y aquí viene lo importante, deberes. ¿De quiénes? De los profesionales. Recordemos, se trata de formar valores y deberes, principios de los profesionales de cada distinta profesión. Bien, entonces quiero contarles un poco de historia de lo que es la ética profesional. En la antigüedad solo existían 3 profesiones. Estamos hablando del siglo XV, solo existían 3 profesiones. Estamos hablando del sacerdote, del médico y del jurista. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque es algo que usualmente se ha dejado un poco de lado y asumimos que las profesiones siempre han existido. Pero dentro de las profesiones pues han ido desarrollando y han ido evolucionando. Estamos hablando siglo XV, solo teníamos 3 profesiones, como lo digo y lo repito, sacerdote, el médico y el jurista. ¿Y por qué solo existían estas 3 profesiones?
porque el sacerdote se encargaba en el imaginario colectivo de siglo XV, se imaginaban que el sacerdote cuidaba del alma, que el médico cuidaba del cuerpo y que el jurista cuidaba de la comunidad. ¿Qué significa cuidar de la comunidad? Significa que cuando había ciertas problemáticas o roces o había algún conflicto, pues el jurista lo que hacía era medir sobre las relaciones dentro de la comunidad. Entonces tenemos a los que cuidaban el alma, los sacerdotes, los que cuidaban el cuerpo, los médicos, y los que cuidaban las relaciones sociales, que estamos hablando de los juristas. ¿Y por qué esto es importante? Porque estas tres profesiones pues se daban en las universidades, se estudiaba, pero bueno, tenían algo que se llamaba un valor social, porque tenían una conciencia moral. ¿Qué significa la conciencia moral? Que estas profesiones cumplían con un deber, con una función dentro de la sociedad. Entonces, dentro de la sociedad, como les digo, el sacerdote dentro de la sociedad cuidaba el alma, el médico dentro de la sociedad cuidaba del cuerpo y el jurista cuidaba de las relaciones comunitarias. Entonces tenían una función y eso se le llamaba conciencia moral. Pero con el pasar del tiempo, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, fueron desarrollándose nuevas disciplinas, empezaron a investigar, experimentar, y en la medida que investigaban y experimentaban, pues en ese sentido fueron defendiéndose como profesiones, ya no solo como oficios, sino como profesiones. Y por lo tanto, como tal, como profesión, merecían estar dentro de un régimen académico y que se enseñaran muchas disciplinas, no solo la propia de la línea del oficio y de la profesión, sino que tanto de la línea de la ética. Entonces, bueno, ya se conectó. Vamos a... como les digo, entonces estas disciplinas se relacionaban. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Buenas noches. Bien. No sé Me si me uní antes o estoy bien a tiempo. Sí, sí, está bien, está bien. Me Ok, adelanté un gracias. poco, les estaba contando un poco algo interesante sobre las historias de las profesiones. Cuando hablaba de las historias de las profesiones, antes de entrar en materia de la ética profesional de la contabilidad, les estaba contando un poquito de historia, pues porque a mí me gusta bastante leer un poco de historia. Me gusta Claro. leer. Y les mencioné que siglo XV habían al menos tres profesiones, solo había tres profesiones, de hecho, que era la del sacerdote, la del médico y la del jurista. Y pues trataba de introducirles un poco en este tema de la ética profesional, diciéndoles que toda profesión pasaba por ciertos procesos. Bueno, para los que se están conectando, este es un live eh, entre dos cuentas, la cuenta de Biel Carrow y mi cuenta de Zona Ética Alberto Álvarez. Entonces nos pueden seguir en nuestras cuentas y les invitamos a que compartan este live con sus conocidos. Pues, si quieren saber un poco más de ética profesional y hoy del tema específico de ética profesional del contador. Y tenemos nuestra experta en contabilidad, Bielka Rowe. Bien, Gracias, entonces, gracias.
Bielka, bueno, como te digo, les había hecho una pequeña introducción de qué es la ética profesional, cuando le hablaba de que la ética profesional medía lo que son los principios, valores y principalmente los deberes. Por eso hay una cierta asignatura que se le llama deontología o ética profesional. Ambas tienen una relación, pues, porque se centran en el deber, pero hoy nos vamos a centrar en la ética profesional del contador. Y te quería preguntar un poco ya de tu experiencia, ¿cuáles son los principios que tiene la ética profesional del contador público? Vale, Alberto. Primero, muchas gracias por permitirme pues esta oportunidad y vamos a tratar de hacer un poco dinámica este tema de ética del contador, porque cuando hablamos de ética, de contabilidad, son temas tan fríos que a la gente, a las personas a veces no les encanta. Pero lo voy a tratar de hacer de la manera más dinámica, ¿sí? Que nuestros invitados les guste. Y en la medida pues que sientan que el tema es interesante, yo les voy a invitar a que en la parte donde tienen el corazoncito, le den corazoncito, corazoncito, corazoncito a cada vez que les parezca interesante el tema. Y en realidad pues esto también nos ayuda muchísimo a nosotros. Así que bueno, yo parto primero para que sepan pues que nosotros los panameños tenemos la ley 57 del 1 de septiembre de 1978, que es la que regula la ley del contador. Y bueno, no nos vamos hoy a poner a leer artículos ni nada, vamos a la práctica, a lo que vemos en el ambiente laboral, esos principios, esa ética, pero también es importante decirle que el contador sí necesita una idoneidad porque él necesita dar fe pública. Él certifica toda la información financiera de las empresas, de los clientes que lleva, y cuando pone esa firma que está allí, está diciendo yo, Bielka Rowe, estoy dando fe pública que esto es correcto. Y en eso va nuestro nombre, va nuestra reputación. Entonces, pues sí, el contador tiene principios de ética y entre ellos se basa la integridad. Y la integridad es comportarse con rectitud, con honestidad en todas las relaciones profesionales. Uno tiene que ser íntegro en todas las actividades que hacemos como contador. Tenemos que ser objetivos, ¿sí? No debemos permitir que haya conflictos de intereses cuando estamos trabajando en nuestras áreas de trabajo. Debemos ser imparcial en nuestro juicio profesional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no debemos ser manipulados por otras personas, ni tampoco debemos manipular la información contable a beneficio de otras personas o de otras empresas. Tenemos compromisos con competencia y cuidado profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que uno debe mantenerse continuo en conocimiento. Uno tiene que tener educación continua. Nosotros los contadores debemos mantenernos actualizados en las leyes, en las normas. Hoy vemos pues que en realidad nuestra ley, con todo esto de la pandemia, ha cambiado muchísimo. La DGI ha hecho muchísimos cambios. Entonces nosotros tenemos que estar en ese constante conocimiento, adquiriendo nuevas habilidades profesionales. ¿Para qué? Para cumplir con nuestros clientes, para cumplir con nuestra área de trabajo. El contador ya tiene que dejarse de ser ese contador que está detrás de ese escritorio lleno de muchos papeles, de muchas facturas y que nada más pues comienza a procesar una información para remitir informe. Entonces debe el contador tener un compromiso de competencia y cuidado profesional. Entonces me encanta ver corazoncito, recuerden darle corazoncito, me encanta. Y también otro de nuestros principios es la confidencialidad. Nosotros debemos respetar la confidencialidad de la información obtenida. Nosotros no podemos tener o estar dando a terceros o a los compañeros de empresa o a nuestros colegas
la información de nuestro trabajo. Entonces, la confidencialidad es sumamente importante para, para que el cliente se sienta seguro y se sienta confiable que le estamos manejando la información de manera correcta. Y también tenemos el otro que es comportamiento profesional. El contador debe tener un comportamiento en la cual debe cumplir con leyes vigentes, debe evitar cualquier práctica que desacredite la profesión. Y en eso también tengo que hacer un énfasis. Tenemos muchísimos profesionales de nuestra profesión que muchas veces ponen precios baratos o cobran de manera no correcta, y esto también daña a la profesión. Entonces debemos también tener comportamiento profesional, no solamente para la empresa o el cliente, sino también para nuestros compañeros o colegas de la profesión. Entonces, así, de esa manera, pues te puedo decir que son los principios éticos de la profesión del contador. Me pareció muy interesante y qué bueno que menciones, me encanta que menciones el principio de integridad. Hay una anécdota que tal vez la conoces, la has escuchado, sobre un chico que pidió una pizza y dentro de la pizza encontró dinero. Y encuentra, llega, toma la pizza, abre la caja, ve que había mucho dinero y toma la pizza y se va de regreso a la estación, pues, donde la sirvió y la regresa. Y el dueño del local le dice, qué hombre más honesto. Y le dice, ¿cómo? O sea, una persona normal no regresaría tanta cantidad de dinero y usted sí la regresó. Y me gustaría, y aquí viene lo importante, me gustaría, le dijo, que sacarle unos medios y que digan que alguien tan honesto como usted, pues regresó esa cantidad de dinero. Y él le dijo, no, déme mi pizza y ya está. Él le dijo, pero ¿por qué no quiere salir? Mire, le dice, la pizza que yo pedí, que la llevaron al hotel, en realidad la chica con la que la pedí estaba dentro del hotel, no es mi esposa. Entonces, si quiero sacar los medios, me van a descubrir. Entonces, era honesto, pero no era íntegro. La integridad te lleva más allá, te lleva a actuar de manera en que no, aunque no te vean, hacer lo correcto. Y ese es uno de los principios que me gusta dentro de la contabilidad. Su código de ética es muy enriquecedor y es uno de los códigos de ética más completos que hay, porque han sido años y años de estudio y de formación y de pensar, de ensayo y error y de equivocarse y de volver a estudiar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y cuál es lo medianamente común que podemos hacer que es correcto, que beneficia a todos. Entonces me encanta que lo menciones, pero me gustaría preguntarte otra cosa, algo que ya se aproxima un poco más al contexto. ¿Cuáles son los retos que tú como contadora has experimentado en este contexto, en esta experiencia de vivir la contabilidad? Bueno, me he encontrado no con muchas propuestas éticas, porque creo que también cuando tú proyectas lo que eres, muy difícilmente alguien te va a poder a pedir o hacer algo correcto. Pero sí, cuando me encontré en mi vida profesional y iniciaba mi profesión ya de licenciada, estuve trabajando en una empresa en donde se trabajaba muy duro hasta las 10 de la noche, sábado, de verdad que trabajaba muy duro, y sí teníamos como política, y esto se los digo a los profesionales de la contabilidad, siempre ustedes verifiquen cómo dejan su registro en el sistema. Y aparte de eso, quiénes son los usuarios que entran al sistema ya después que usted ha terminado, ha decidido salir. Y bueno, y un día llegué
y vi que mis cifras no cuadraban con lo que yo había registrado el día anterior, y yo suerte siempre hacía un print de eso, y cuando fui a preguntarle a mi jefa que por qué había cambiado eso, me dijo, es que tú no estás viendo las siglas que están allí. Entonces las siglas eran de nuestro vicepresidente de finanzas. Entonces me dijo que yo no tenía nada que preguntar. Y yo le dije, no, pero es que estas no son las cifras que yo dejé. Bueno, esto me quedé callada en ese momento, y después, pasado como una semana, viene nuevamente mi jefa y me dice, Bielka, tienes que firmarme estos estados financieros. Entonces yo ahí le dije, no, yo no le, ¿por qué yo tengo que firmar los estados financieros? Eso fue lo primero que le pregunté. Y me dice, no, porque tú eres la contadora de la empresa. Le dije, sí, pero esos no los hice yo. Esos son los estados financieros que han sido cambiados y alterados con la información que yo vengo desarrollando. Y yo no lo firmé. Pero al día siguiente presenté mi renuncia, porque más vale ser una persona ética que estar en una empresa que te va a ocasionar problemas, y que yo nací en un hogar con muchísimas restricciones económicas, y mi madre lo que me dio de herencia fue la educación, y me lo dijo muchísimas veces. Lo único que le puedo dar a mis hijos son la educación, no tengo más nada. Y sean honestos siempre, y cuando algo no le guste en un trabajo, renuncie y váyanse y vengan para acá, que no se van a morir de hambre. Entonces yo renuncié, y al año esta empresa quebró. Fue un fraude muy grande, porque se le llevó más de 80 millones a la banca panameña. Y a mí me llamaban mis compañeros para decirme, te fuiste en el mejor momento. Entonces, uno tiene que ser ético y no dejarse llevar muchas veces en las áreas de trabajo, porque porque en verdad muchas veces sí tenemos deudas que pagar. Todo el mundo tiene deudas, compromisos, responsabilidades, pero nunca hagas nada que exponga la vida o tu profesión con tu vida, con la de tu familia, con tus hijos, con la de tu padre, porque eso arrastra. Entonces siempre va a ser más importante y va a prevalecer más tu dignidad, tu integridad, tu ética, que tener un trabajo que te lleve a juicio, que te lleve a la cárcel, y el día de mañana ese jefe no te va a sacar. Así que bueno, esa fue una de mi experiencia. También he tenido clientes que muchas veces me dicen, yo te voy a decir que tienes que poner la declaración de renta, y yo le digo, llévese su contabilidad a otro contador que se lo quiera hacer, pero yo tengo que poner las cifras que son. Y he perdido muchos clientes, ¿no? A veces por esa posición. Pero has ganado confianza, y eso es lo que genera la ética, porque el proceso, bueno, es lógico, la ética no a todo mundo le va a gustar, pero ha ganado un prestigio, una confianza, porque saben que tus procesos son acorde a la ley, son legales, son éticos, son íntegros, lo que habíamos hablado al principio, son íntegros, y eso genera una confianza en tu trabajo. Y eso es principal, y eso es uno de los principios básicos de la ética del contador, como lo habíamos visto también al principio. Eso me encanta que lo mencione, y algo que también me recordaste es que tú puedes cambiar de trabajo, o puedes renunciar, o puedes perder un trabajo, pero nunca la ética. Así es. Jamás la ética. Así es. Si pierdes con la ética, lo pierdes todo. Cuando yo me formé y estudié ética, hubo una reflexión que discutimos en el aula de clase, y era tremenda, porque, y lo voy a decir ahorita, la ley, la aplicación de la ley es el fracaso de la ética. A mí me impactó cuando yo la escuché por primera vez, porque empezamos a reflexionar. Cuando se aplica la ley sobre una persona, es porque la ética fracasó. Es decir, que una persona puede ir presa
porque sus principios éticos no los cumplió. Entonces, a mí me impacta el hecho de cuando se aplica la ley, es porque la ética ha fracasado, o es la aplicación de la ley es el fracaso de la ética. Es tremendo el hecho de mantener ese ritmo ético, cuesta, pero tiene su recompensa. Tiene su recompensa a nivel de los prestigios, a nivel de la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza, y lo digo al público, la confianza es la base de la sociedad. Si se pierde la confianza, lo perdemos todos, porque ya nadie confiaría en nadie. Y sería un caos allá afuera. Ahora quería preguntarte, ¿cómo ha sido tu recorrido, tu experiencia, todos estos años, tanto profesional y como una profesional de confianza, de ética? ¿Cuál ha sido tu recorrido? Un poquito de tu experiencia. Bueno, mira, yo pienso que mi recorrido profesional con respecto a la ética, bueno, yo tuve la oportunidad que desde que estudié contabilidad nos enseñaron la ley número 57 de ética del contador público autorizado. Y sobre esa base, pues funciono y sobre esa base me dirijo a las empresas a las cuales he gerenciado y ahora pues a los clientes que manejo con el objetivo siempre de que haga las cosas correctas, que hagas las cosas correctas en beneficio de la empresa, del cliente y de uno mismo. Que que todo lo que hagas también lo documentes. Eso es algo que tiene que tener el contador. Todo lo que haga el contador tiene que documentarlo, justificarlo. Nosotros no podemos registrar cosas que no existen. Nosotros no podemos inventarnos los números. Nosotros no podemos incluso maquillar estados financieros como también así se le llaman en nuestro ambiente contable. Nosotros no debemos maquillar, aunque sí sabemos que pueden haber profesionales de la contabilidad que maquillen los estados financieros, pero también sabemos los resultados. Nosotros podemos perder nos pueden suspender nuestra licencia, nuestra idoneidad, podemos ser multados, podemos ir a prisión. Entonces, mi experiencia, como ya te digo, ha sido bastante buena y si en algún momento creo que algún jefe, alguien me ha podido insinuar algo, sabe que en realidad no lo voy a hacer y eso se lo transmito también siempre a mi equipo de trabajo. Siempre he tenido equipos jóvenes, mis últimos equipos eran súper muchachos jóvenes en las cuales pues les transmitía eso. Así que mi experiencia a través de la ética ha sido eso, hacer las cosas correctas, basada en la ley, porque el contador se tiene que basar muchísimo en normas, muchísima en las leyes y para eso estar actualizado. Así es. ¿Sabes? Me recuerda, y lo mencionaste, no puede caer, como dijiste, puede haber una multa, puede caer preso, y es precisamente eso, que cuando no tenés un compromiso ético, se tiene que aplicar la ley. De alguna manera se aplica la ley y esto termina ocasionando no solo problemas a uno, sino a la familia, a la empresa, a la sociedad. Y eso no solo genera un problema financiero, sino que ya es un problema emocional y toca todos los niveles. Toca todos los niveles y es doloroso. Quería también mencionar algo, precisamente hablando de las profesiones y de los estadios de la ética, es, como te decía, cuando se aplica la ley es porque la ética ha fracasado, el compromiso ético que hemos tenido ha fracasado. En la sociedad, en sí, toda la sociedad y todo pasa por 3 estadios. Cuando hablamos de estadios, hablamos de etapas, 3 etapas. Y José Vasconcelos, un filósofo de ética mexicano, dice que la sociedad pasa por 3 estadios, que es el periodo de la fuerza, cuando luchaban y conquistaban reinos con espadas,
Después pasamos al periodo de la ley, que es lo que hablamos al principio, cuando hablamos del sacerdote que cuidaba la alma, del Ujú. profesional médico que cuidaba los cuerpos y del profesional jurista que velaba por la sociedad que no hubiese tanto conflicto. Y ese era el estadio de la ley, es decir, que lo que predominaba era la ley. Y actualmente, dice José Vasconcelos, que vamos a un tercer estadio, que es el estadio de la ética. Es decir, que las sociedades van a dejar de pensar más en las leyes y reflexionar que lo más importante es actuar con ética. ¿Por qué? Porque a veces actuamos por miedo a la ley o dejamos de actuar por miedo a la ley. Así No voy es. a hacer esto porque puedo caer preso. Pero en mi oportunidad puedo robar, puedo engañar, puedo maquillar, como nos habían dicho. Me recuerda a Betty la Fea, puedo maquillar balance. Ah, sí, ahí sí, sí, ahí Sí, estaba. ahí empecé a escuchar el término maquille, Betty, este balance. Entonces, pasamos al estadio de la ética. Y lo importante es que en este estadio de la ética es que nosotros nos encontramos con nosotros mismos y sabemos que no hay mayor regulación que ser nosotros conscientes de nosotros mismos y coherentes y no hacer no por miedo a la ley, sino por compromiso a la ética. Me fascina porque que lo hayas mencionado la parte del maquillaje y de las experiencias. Quería preguntarte algo más, algo importante. En ética profesional hablamos para el público que también les decimos que pongan sus corazoncitos, les recordamos los corazoncitos y que este es un conversatorio de ética profesional del contador público y que continúen compartiendo este live. Después de esos comerciales, volvemos a la pregunta. Dentro de la ética profesional hay un tema que se llama los bienes internos y los bienes externos. Eh, Cuando hablamos de los bienes internos internos o externos, hablamos del bien que genera la profesión. El bien que la profesión genera tanto para mí como para la sociedad. Para mí y para la sociedad. Entonces, bien interno y bien externo. Entonces, externo, el bien externo que generan todas las profesiones del mundo son el poder, el dinero y el prestigio. Entonces, para los auditorios, para los que nos están escuchando, estoy preguntando sobre los bienes internos y bienes externos y estoy aclarando que son innegociables los bienes externos, los que vienen para nosotros, que son el poder, el dinero y el prestigio. Todos, si ya sabemos que si trabajamos tenemos una remuneración, si trabajamos pues tenemos un prestigio, nos reconocen y tenemos pues nuestro poder sobre los otros. Pues de alguna manera el contador ejerce el poder dentro de la empresa. Pero aquí viene lo importante y la pregunta. Tenemos los bienes internos que yo quisiera preguntarte, normalmente los bienes internos tienen que ver con la vocación. Yo estudio esta profesión porque el bien que me genera a mí es mi vocación y me siento satisfecho. Y porque pues yo busco de la manera de ser excelente todos los días en mi vocación como profesor, como contador, como médico. Bueno, pero yo quisiera preguntarte, ¿cuál sería el bien externo propio y el bien que caracteriza tu, tu profesión? El bien interno que caracteriza tu profesión. Nada más para aclarar, ¿bien interno o bien externo? ¿Cuál es la...? El bien interno, para ti. Ok, ok, Sí. bien. Pudiesen ser muchísimos bienes internos que puedo yo tener como profesional de la contabilidad.
y entre esos te puedo mencionar que a nivel de mi carrera, la responsabilidad. La responsabilidad es uno de mis bienes internos, el respeto también a los bienes ajenos, porque si bien es cierto, nosotros los contadores nos dan muchísima administración del dinero, de activos fijos, administramos los recursos financieros de un negocio o de un cliente. Entonces, la responsabilidad, el respeto, la credibilidad también, la confianza en uno mismo, la integridad, o sea, pueden ser muchísimos, en mi caso para mí son muchísimos bienes internos que como, más que profesional, como persona, porque primero somos personas y después somos profesionales. Y cuando podemos hacer estas distinciones y la balanza y, y actuamos debidamente como persona, podemos ser mejores profesionales. Ah, sí. Excelente, me encantó tu respuesta. Excelente, sí, muy bien. Yo quisiera también preguntarte, ¿qué recomendaciones das o darías a los nuevos contadores que empiezan este proceso de ser profesionales en la contabilidad? ¿Cuáles son tus recomendaciones como ya una persona que ha pasado por experiencia, has tenido retos y has experimentado en viva carne lo que es la ética profesional del contador? Bueno, una de mis recomendaciones, si van a estudiar contabilidad, que sea por vocación, que le guste lo que hagan, que, que estén actualizados en todas las leyes gubernamentales, fiscales, porque tenemos compromisos, no solamente con una empresa, con clientes, tenemos compromisos con la sociedad, porque el contador emite, como le decía, emite eh, información pública y da fe sobre la misma. Entonces, que estudien por vocación, que le guste, que, que nunca pongan en duda su ética por un trabajo que a lo mejor sea indebido o esté malintencionado. Es preferible, como conversamos, que yo me quede sin trabajo, pero que sea una persona ética y que sea una persona íntegra. Que el día de mañana esté en los noticieros, que el día de mañana mi familia se vea arrastrado por los malos comportamientos que hemos tenido. Y vamos a poner un ejemplo muy claro, el caso Odebrecht, que es un caso muy sonado a nivel mundial. La pregunta que nos debemos llevar, ¿cómo están estos contadores de estas empresas en estos momentos? ¿Cómo está su familia? Sí, la reputación es importante, pero debemos dormir todas las noches tranquilo. El Sí. caso incluso de uno de los contadores del caso Odebrecht en Colombia, hasta ahorita está dando todo el proceso porque al contar todo lo que se ha hecho en esta cuestión de malversación de fondos, él está negociando su pena. Entonces imagínense, tengo que decir todo lo que he hecho ilícitamente para negociar que me rebajen una condena. Entonces, estar claro, no firmen nada, mis recomendaciones también es, no firmen nada que nunca ustedes hayan preparado o que no hayan hecho. Por ganarse, póngase X cantidad de dinero que alguien le venga a decir, oye, que tú, contador, ¿me puedes firmar mi declaración de renta? Ya la tengo hecha, pero tú no la has hecho. Entonces, si tú no has hecho una declaración de renta, ¿por qué la vas a firmar? No sabes en realidad qué información está allí, cómo está justificada. Al final lleva tu firma. Entonces, revisen bien todo lo que hacen y no tengan tampoco miedo en decir cuando las cosas no están bien en las empresas y no funcionan. ¿Y qué importa si lo miren mal?
Lo importante es que usted internamente cómo se está mirando y cómo los demás lo están mirando. Entonces, eso sería mi consejo. Me podía quedar muchísimo más tiempo, pero sé que el tiempo es también limitante aquí, Sí. pero actúen siempre con ética, responsabilidad y otra cosa, edúquense. Cuando ustedes se educan, tienen información y nadie le puede echar cuento y no va a dudar usted sobre lo que hace en materia contable y financiera. Así es, así es. Siempre suelo decir, cuando una persona se forma, es más difícil de manipular. Exacto, exacto. Es más difícil de manipular. Así es. Así Sí, es. y que espero sigan las recomendaciones de Bielka. Y por favor, síganos en las redes, síganos en Instagram, en, en Instagram de Bielka a Arroba Robo, Rowe Bielka. ok, y la cuenta de Zona Ética. Síganos, nos esperamos, háganos comentarios y gracias, Bielka, gracias. Fue una noche genial, Gracias. genial, genial. Gracias, Me Alberto, fascinó cuando hablar contigo del tema de la ética profesional, es un tema muy enriquecedor, muy necesario, que a veces olvidamos formarnos un poco en esta parte, pero es preciso porque obviamente, como habíamos hablado, si nos formamos 5 años, 6 años, sacamos posgrado en alguna materia, contabilidad, alguna profesión, pero cometemos un error por no tener ética, todo eso se pierde. así es. Entonces, hay que formarnos parejo, hay que Exacto. formarnos parejo y conocer tanto la técnica, pero también la ética. Si no, no habrá futuro para el profesional. Bueno. Bueno. Este, A nuestros gracias, seguidores, muchas gracias por gracias. acompañarnos y escucharnos esta noche. Me siento muy complacida a los que me siguen, a los que siguen también a Zona Ética. Y bueno, agradecida, que Dios me lo bendiga. Y bueno, todos aquellos que quieran hacerme alguna consulta, saben que con mucho gusto me pueden escribir a mi DM y con mucho gusto le voy a contestar. Así es. Entonces, hasta la próxima. Chao, Bye. Hasta luego. Chao. Bye chao. bye. Bye, Chao. bye.